Hola, hola, bienvenida a este podcast de Mamás para Mamás. Yo soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá, Despierta Mujer. Aquí hablamos a calzón quitao lo que sufrimos y callamos las madres y obviamente también las posibles soluciones para no volvernos locas en el intento de ser buenas mamás sin abandonarnos en el proceso. No hay fórmulas mágicas. Ojalá existieran. Aquí solo somos mamás reales que hacemos lo mejor que podemos, pero lo intentamos. Gracias por estar aquí y ojalá que lo de hoy te sirva. Aquí vamos. Hola, hola, estamos hoy con un nuevo episodio. Un episodio muy interesante, basado en un libro que acabé de leer hace unos días, que se llama Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán, una autora mexicana que tiene muchos libros muy interesantes. También tiene Cuando papá lastima, ese no me lo he leído, pero bueno. Este es el que quiero compartirte hoy. Cuando mamá lastima. ¿Y por qué te lo quiero compartir? No lo voy a resumir, porque es imposible en el sentido de que son historias, ¿no? Son historias cortas que narran la experiencia de dolor que muchas veces algunos tenemos como hijos cuando nuestras madres consciente o inconscientemente nos lastiman y cómo esos relatos vienen acompañados de perdón, de comprensión y de liberación. Entonces, yo lo que te voy a compartir son los dos más grandes aprendizajes que he recibido de este libro desde una mirada de hija y también desde una mirada de madre, ¿ya? Y además te voy a leer la historia, la que más me gustó, ¿ya? Como te digo, son historias cortas, pequeñas, y bueno, esa que me gustó, más que me gustó, fue como que la que me tocó más profundo, ¿no? Y que creo que a partir de ella fue donde tuve la mayor cantidad de aprendizajes de este maravilloso libro. Entonces empecemos. Los aprendizajes como hija. Bueno, este libro me dio a mí, obviamente esto ya lo sabía, ¿no? Pero volvió a traer esa necesidad que tenemos los hijos de perdonar, ¿ya? Y perdonar a nuestros padres en este caso, ¿no? Obviamente aquí está basado en la mamá, entonces voy a centrarme solo en la mamá. Cuando nuestras madres han cometido errores, porque son humanas, ¿no? Y em, obviamente el corazón de un niño o de una niña termina herido por esas fallas o esos errores de esa madre. Hay que perdonar. ¿Y por qué? ¿Para qué es importante? Porque yo he leído mucho sobre este tema del niño interior, de sanar las heridas de la infancia, y algunos autores dicen que hay cosas que no se deben perdonar, que son perdonables y que están bien, ¿no? Pero viendo esto, me di cuenta realmente que estos autores quizás están entendiendo un poco mal el tema del perdón, porque el perdón no es algo que uno le confiere a la persona que te hizo daño. El perdón realmente es un regalo para uno mismo, es un autorregalo, ¿ya? Entonces, si yo veo el perdón como un regalo para mi liberación, para mi paz, de verdad que voy a intentar buscar perdonar, ¿ya? Entonces, ese fue el primer aprendizaje, ¿no? Como hija, necesito perdonar y buscar ese perdón, porque no es fácil, ¿no? Se puede, aunque es difícil. Y se puede perdonar, además, sin que el otro pida perdón, que es mucho más difícil, ¿no? Y peor aún, cuando el otro no solo no pide perdón, sino que es inconsciente de su error. Hay padres que tú vas a decir, es que yo para qué voy a hablar con él o con ella sobre esto, si yo sé que no lo va a entender, si yo sé que no lo va a asumir, si yo sé que no lo va a ver como que falló, ¿no? Algunas madres, he escuchado muchos casos de madres que hasta como quien dice, ufanan de yo a mi hijo le pegaba, yo a mi hijo no sé qué, he escuchado, ¿no? He escuchado de tías y también he escuchado eh, las consecuencias que esto genera en el adulto, en, el, en esa persona mayor con ese niño herido dentro. Y comprendí, gracias también a este libro, que la herramienta más importante para el perdón es la comprensión. ¿Por qué? Porque generalmente los padres, las madres, no hieren porque quieren herir, hieren porque también están heridos. Y por eso es ahora tan importante curar nuestras heridas, ¿no? Yo, que soy hija y también madre, pero siempre voy a ser hija, ¿no? Eh,
tengo que curar esas heridas de esa hija para poder liberar a mis hijos de esa cadena, como quien dice, de dolor, ¿no? Las heridas causadas por los padres claramente dejan unas hondas cicatrices que pueden afectar nuestra vida adulta y como se manejan en el inconsciente, es decir, yo ya no me acuerdo de eso, yo no es que lo tenga en mi mente, ay, cuando me pasé esto, que tenía 8 años y mi mamá hizo esto, no, yo no lo manejo en el consciente, eso está en el inconsciente, pero esa herida repercute en mis decisiones como en mi ser adulta, especialmente en las áreas de vulnerabilidad, en las relaciones, puede ser en la relación de pareja, en las relaciones de amigas, de amistad, ¿no? Ahí, en esas partes donde tú como que estás un poquito vulnerable, es donde más se reflejan esas posibles heridas, ¿no? Por eso es importante conectar con ellas y vivir un proceso doloroso de sanación, porque hay que ser honesto. Ese proceso duele, ¿ya? Entonces, un poquito ahí te he resumido lo que como que el aprendizaje que como hija yo tomé de este libro de Cuando mamá lastima, ¿no? La necesidad del perdón, de la comprensión y la necesidad de curar, ¿no? De curar el corazón. Si tengo la posibilidad de tener padres o una madre que escucha, que es reflexiva y que yo ahora estando adulta y la tengo viva, puedo tener esa posibilidad de conversar, de decirle, mamá, esto que me hiciste me dolió, o esto que no hiciste me dolió, qué pasaba en ti, qué te estaba ocurriendo en ese momento y comprender, ¿no? Repito, sé que no es fácil, pero de verdad que si tienes o tenemos la oportunidad de hacer eso, creo que es muy valioso. Pero igual, digo, la sanación se puede hacer incluso sin eso, sin tener esa etapa, ese periodo de conversar, ¿no? De dialogar. Ahora te voy con mis aprendizajes desde mi ser madre. El primero, el que más me costó, que creo que lo he dicho ya en otros podcasts, voy a herir. Voy a herir sin querer a mis hijos. Y es algo que es muy, muy difícil de aceptar, de comprender, porque te lo juro que estoy segura que ninguna madre quiere decir, sí, sí, yo quiero dañar a mi hijo, yo quiero generarle traumas, yo quiero... No, 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 no. Entonces, entender que a pesar de que yo haga el mayor esfuerzo de mi parte, voy igual a herir, ay, eso es muy fuerte, ¿ya? Pero eso va a pasar porque somos imperfectas, porque somos humanas, ¿ya? Entonces, yo decía, bueno, ya, pero ¿qué hacer? Cuando yo leía esto del libro, bueno, aquí eran historias fuertes, ¿no? Pero eran mamás que estaban muy heridas, y por tanto herían, ¿no? Entonces, ¿qué dije? ¿Qué puedo hacer yo como mamá? Porque, bueno, yo estoy sanando todo esto, estoy en ese proceso, pero sé que igual no lo hago perfecto y que igual, por más que yo lo intente, la voy a cagar. Entonces, ahí comprendí que es importante poder generar ámbitos de acercamiento sincero con mis hijos para que ellos puedan expresarme lo que sienten, lo que les duele y yo poder también mostrarme imperfecta ante mis hijos, pedirles perdón, mostrar mi vulnerabilidad. Creo que eso fue como que lo que para mí es la lección más grande, ¿no? Decir, ya está bien, voy a fallar como madre, pero ¿qué quiero yo? Que mis hijos puedan tener esa cercanía, ¿no? De poderme decir cuando algo les dolió, cuando he hecho algo que los ha herido, para yo poder reflexionar, ¿no? Estar atenta y explicarles en dado caso de que esto tenga una explicación lógica, o pedirles perdón también si es que de verdad me equivoqué, ¿no? Y creo que esa mirada de una madre imperfecta, que creo que todos nuestros padres o esas generaciones de antaño tenían esa visión de que el padre no se equivoca, de que a mí no me digas nada porque yo soy tu padre y tú a mí no me puedes, no. Y mostrarse siempre como que la figura perfecta, eso ha hecho mucho daño, ¿no? Porque en realidad no eran perfectos y por más que eran padres y que hacían lo mejor que podían, lo que tú quieras, se equivocaron en muchas cosas. Entonces yo creo que permitir que nuestros hijos nos escuchen, pedirles perdón, explicarles lo que pasa o lo que pasó, o decirle si tuve un mal día y me desquité contigo y no era tu culpa. De verdad que eso, no sé, creo yo que obviamente no borrará del todo, ¿no? Pero algo hará. Y en esto
me acuerdo una parte de un libro, otro que leía sobre las heridas de la infancia y decía, imagínate que cuando eres niño te rompes un dedo, ¿no? Y nadie se da cuenta. Y el dedo comienza a crecer chueco, ¿no? O sea, sigue su proceso, pero nunca del modo en que iba a crecer. Entonces, ese dedo, tarde o temprano, va a comenzar a perder capacidades y a la larga va a dar problemas cuando esté más grande, ¿no? Porque creció chueco. Entonces, así sucede con las heridas de ese niño que está ahí cuando nadie lo ve, cuando nadie se da cuenta, cuando él no es capaz de expresar porque no tiene esa confianza, no tiene esa seguridad de poder expresar a sus padres eso que está sintiendo, va creciendo con esa herida chueca, por así decirlo. Pero si yo como madre ya yo le hice el daño, por así decirlo, ya el dedito se rompió, se estropeó, pero yo le pido perdón y yo eh, le explico lo que pasó, yo le trato de remendar ese dedito y obviamente no crecerá perfecto como 100% sano, como si un dedo que no se hubiese magullado, pero va a crecer mejor, ¿sí? Con menos heridas, con su capacidad más intacta, por así decirlo, que si yo de verdad lo hubiese ignorado, ¿no? Entonces es como un poquito lo que, no sé si me hago entender, pero esa analogía de la herida que va creciendo así y que de verdad más adelante va a generar problemas, me ayudó mucho a entender que si yo, de madre, intento curarlo desde antes, de repente el proceso de sanación es mucho mejor y las capacidades de ese niño, de esa herida, estarán como que más sanas, ¿no? Ahora, otro aprendizaje como madre que me dio este grandioso libro fue, yo necesito ver a mis hijos con los ojos que ellos necesitan ser vistos y no con los que yo quisiera verlos, ¿ya? Y aquí para esto te quiero contar unas anécdotas, ¿no? Cuando entendí, esto lo entendí un poco antes de ser mamá, pero igual, porque lo haya entendido, no quiere decir que no me cueste con mis hijos, ¿no? Cuando, antes de casarme, yo tuve ciertos años la maravillosa experiencia o privilegio de ser profesora en un colegio, en una escuela, ¿no? El primer año en que empecé a trabajar, o sea, pasé de la ingeniera, de trabajar en una planta y todo esto, a ser profesora. Y era profesora de las materias más variadas. Nos daba religión, ética y valores, otra materia que se llamaba pensamiento literal y química, porque era ingeniera de alimentos. Bueno, una locura. Pero generalmente, de verdad, las materias que más me gustaba dar clases eran las de religión y ética también, pensamiento literal. Bueno, esas que son como más humanas, ¿no? Ahí fue como que me fui dando cuenta que definitivamente esto de la ingeniería no era para mí, ¿no? Que mi camino había sido más por ese lado. Pero bueno, el tema es que yo daba clases desde los niños más pequeños, desde pre-kinder, me pusieron ese año, hasta los más grandes, como el penúltimo año ya de salir, ¿no? Del colegio de bachiller. Y era una locura dar clases a niños tan pequeños, adolescentes, bueno, y yo no tenía experiencia, o sea, yo venía de una planta, de trabajar con obreros, con trabajadores adultos, ¿no? No con niños, ni con adolescentes, ni nada de esto, ni jóvenes. Pero bueno, fue una experiencia preciosa. Y por alguna extraña razón, o por ser profesora de religión y tener que hablar de estos temas humanos, espirituales, del corazón, de las emociones, se comenzó como que a generar el aura de que yo no podía como que hablar con ellos acá aparte, con los chicos y darles consejos, ¿no? Pero bueno, el tema es que comenzaron a verme en el colegio como la psicóloga y me buscaban, ¿no? Todo se dio por una primera chica que, no sé, estaba desesperada, vio en mi confianza, me quiso contar su dolor, no sé qué, la aconsejé, la acogí, y bueno, ella le fue diciendo al uno, al otro, y ya de ahí cuando yo vine a ver, pues, era como que todo el mundo me buscaba para las citas, yo era la doctora corazón un poco más, y bueno, fue bonito, fue una experiencia muy hermosa, porque los chicos ya me buscaban mucho para hablar. Y también me buscaban los pequeños, ¿no? Un día, un niño pequeño tenía 7 años quizás, estaba en segundo de básica, de primaria, y me fue a buscar llorando, inconsolable, ¿no? Y me abrazaba y me decía, me contó, ¿no? Su dolor, y era que sus amiguitos no querían jugar con él, ¿no? Este niño estaba desgarrado. Nunca voy a olvidar, ¿no? Sus ojitos, su dolor, ¿no?
Y yo en mi mente de adulta en ese momento le quería decir, ay, sí, como que pensé, qué tontería, ya, bueno, búscate otros amigos, búscate, juega con otros, tú tampoco les hables, ¿no? La típica que le dicen a uno, ¿no? Pero en un momento que lo vi a los ojitos, no sé, Dios me iluminó, seguramente, y yo entendí que si yo decía esas estúpidas palabras de adulto, no lo iba a ayudar a él, porque para él eso era su dolor, y era un gran dolor, y darle mis consejos de adulto no le servían a él para nada, ¿ya? Porque él no quería jugar con otros amigos, él quería a sus amigos, ¿sí? Y era su dolor, y ese dolor de él, de niño, era exactamente igual de válido que el de la profesora que acababa de contarme que no tenía cómo pagar eh, una clínica para su hermano que era drogadicto, ¿ya? Y, y que me pareció un problema fuerte, grave, ¿no? De que ya la familia no podía más, de que su hermano se escapaba y todo esto, y yo y todo, y yo decía, bueno, pero este problema de este niño era igual de grande que el de ella, para él, ¿no? Entonces, gracias a Dios me mordí la lengua y no le dije la estupidez que pensaba decirle, lo abracé y le dije, ¿sabes qué? Te entiendo, sé que, wow, debe ser súper doloroso porque los quieres un montón, porque quieres jugar con ellos y ellos no quieren jugar contigo. Yo te abrazo. Cuando yo era niña, yo también pasé por eso, porque me acordé también, ¿no? De mi ser niña. Cuando yo iba a mi casa y le contaba a mi mamá, a mis hermanas, a mi empleada, que mis amigas no me querían hablar, que no sé qué, y también se reían, me decían, ay, mañana siéntate con otras, y no sé qué. Y yo sentía que no me comprendían, ¿no? Que mi dolor no era importante, pero sí era importante para mí. Entonces, esa lección que me dio ese momento, nunca voy a olvidar a ese niño. Y espero, bueno, haberle dado las herramientas, no sé, no le dije la mayor cosa porque dije, bueno, no sé ni qué se debe decir en estos momentos porque a mí tampoco me lo dijeron. Eh, pero lo abracé y le dije, sí, ¿sabes? Debe ser muy doloroso lo que estás sintiendo. Te acompaño, aquí estoy, podemos estar juntos mientras, ¿no? El recreo pasa, eh, ¿qué puedo hacer por ti, no? Entonces me dijo, no, gracias, Miss. Limpió sus lagrimitas y se fue solito al parque, me imagino que a jugar con otros, ¿no? Pero fue ser validado, ser visto, para él fue suficiente. Y lo vi con los ojos que necesitaba ser visto, no con los ojos de adulto, sí, mi visión de que, esto es una tontería. Luego me pasó algo similar, pero con un adolescente. Esta vez era un chico muy, muy rudo, ¿no? De los típicos de la escuela que se creen los machitos, ¿no? ¿No? Y era de los que en mis clases de religión no quería hacer, no quería trabajar. Y bueno, de repente un día me buscó para hablar y me llamó mucho la atención. Yo, vaya, vaya, a ver qué me va a decir. Bueno, este niño lloraba como niño, ¿no? Este chico tenía 16 años quizá, porque su enamorada, su noviecita, eh, parece que le habían sido infiel, o bueno, no sé, ahí me contó un poco como que las cosas. Pero este niño lloraba con un dolor, ¿no? Y nuevamente mi mente adulta me dijo, ay, yo le iba a decirle como, ay, cosita, tantas que van a venir, tranquilo, mañana búscate otra, eres guapo, eres inteligente, este, esto va a ser el primero de muchos desencantos y no te vas a morir por eso, ¿no? Lo que a uno le decían, lo que a uno le decían cuando lloraba de amor de adolescente. Y comprendí nuevamente, por un soplo del espíritu en ese momento, que eso no era lo que él necesitaba escuchar, que él necesitaba ser visto como lo que estaba haciendo en ese momento. Y me acordé que cuando yo era adolescente y me enamoré por primera vez, yo sentía que esa persona era el amor de mi vida, que íbamos a estar para siempre, que lo que yo sentía nunca se iba a acabar, que iba a cruzar los mares y que yo era capaz de ser crucificada y bueno, todas las cosas que uno se imagina cuando está a esa edad, ¿no? Y que luego la vida te va diciendo, no, no era tanto, ¿no? Pero en ese momento lo era. Y en ese momento para él era un dolor gigante, tanto como que si la que se está divorciando hoy con el hombre que se casó, ¿no? Porque para él, en ese momento, esa niña era el amor de su vida. Entonces lo abracé, ¿no? Lo abracé y le dije, te entiendo, esto es muy doloroso, vamos, llora, aquí estoy, esto te va a costar, tienes que pensar qué quieres hacer, la quieres perdonar, que no, pero bueno, en este momento llora y sufre y vive tu dolor, ¿no? Porque esto duele, porque has entregado tu corazón y te han engañado y te han herido y eso es muy doloroso, ¿ya?
No le dije que eso iba a pasar y que mañana se va a enamorar de otra y que al final se va a terminar casando con otra que no es ella. No, 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 eso no necesitaba escucharlo él, ¿no? Necesitaba ser comprendido, acogido, ¿no? Y lo hice. Entonces, ¿a qué quiero llegar con estas reflexiones pequeñas, ¿no? De que así son nuestros hijos. Ellos necesitan ser vistos con los ojos que necesitan ser vistos y no con los que yo quiero o con los que yo creo que tiene que ser, ¿no? Em, Mi hija, Emma, si les he contado en algunos episodios, nosotros hacíamos homeschooling hasta este año y llevamos más o menos 4 meses en la escuela. Emma, de esos 4 meses, ha llorado 3 cada vez que yo la dejaba. Ella tiene 6 años. Ni siquiera mi hijo de 2, que también ha entrado a maternal, sufrió tanto, ¿no? Él a la semana, ¿no? Ya estaba adaptado, va y entra feliz a su escuelita y todo esto. Pero mi hija no podía, no podía, lloraba, lloraba. Y yo, obviamente, como madre, me generaba una angustia porque no entendía qué le pasaba, ¿no? Escuchándola y escuchándola en las noches, cuando ella suele contarme y abrirme su corazón, justo cuando ya nos vamos a dormir y están todas las luces apagadas, ahí me quiere contar todo, ¿no? Me dijo, mamá, es que yo siento que cuando tú me dejas en la escuela, me abandonas. Que ella pudiera poner esas palabras en su boquita de niña, para mí fue un tesoro, porque era comprender lo que sentía mi hija, ¿me entiendes? Y, y explicarle como madre que no la estaban abandonando, pero eso es lo que ella sentía, fue difícil, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo le puedo explicar a mi hija que no la estoy abandonando? Que quiero que aprenda, que quiero que tenga la oportunidad de conocer amigas, de amiguitas, amiguitos, sus profesoras, ¿no? Que el colegio también tiene cosas muy bonitas y que yo quiero que ella las experimente, ¿no? Entonces comencé a darme cuenta de que una de las cosas que ella sentía, el de abandono por mí, era porque cuando hacíamos homeschooling, que venía una profesora acá a la casa, y les explicaba y todo, a veces cuando ocurría algo, algún malentendido, qué sé yo, ella venía donde mí, me tocaba en mi puerta de mi estudio, donde estoy aquí grabando y todo, y ella me decía, mamá, pasó esto, la profesora me dijo esto, me peleé con mi amiga de esto, y yo iba y hablaba con la profesora para ver qué había pasado y se aclaraba el asunto. Entonces ella sentía esa tranquilidad de tener el respaldo de su madre, ¿no? Y ahora en la escuela no estoy yo ahí para defenderla, para ayudarla, para, no sé, interceder por ella, ¿no? Y cualquiera puede pensar, pero la vas a malcriar, ¿no? Porque ella debería aprender a defenderse. Trata tú, trata tú de niña, de defenderte y de dar tu voz ante un adulto, ante un profesor. Es como que yo te diga a ti ahorita, métete en un ring con Mike Tyson o con no sé quién caño, porque no conozco a esos boxeadores, eso se me viene ese man a la mente. Pero imagínate tú que yo te diga, eh, ponte tú a pelear, a ver, vamos, defiéndete. Tú ya eres grande, eres adulta, ¿no? No puedes, no puedes. Lo mismo es un niño, ¿no? Entonces yo dije, listo, vamos a ver qué es lo que está pasando, que vamos a hablar con las profesoras. Entonces, listo. Comencé una por una reunión profesoras y que ella se diera cuenta de que yo estaba hablando con sus profesoras, de que si algo pasaba, yo estaba ahí. ¿Y qué pasa? Que las profesoras, cuando la veían llegar llorando otra vez, le decían, otra vez tú, Emma, llorando, ay, ¿hasta cuándo? ¿Pero qué es lo que pasa? Y Emma se sentía mal y luego se sentía mal por sentirse mal, porque todos los profesores no entendían lo que le estaba pasando, ¿no? Y que era que para ella era muy doloroso haber dejado a su madre, que estábamos juntas prácticamente todo el día en el homeschooling, que me tenía ahí a la vuelta de la puerta, y que ahora no tenía eso, y que además en el homeschooling estudiaba con su hermanito menor, porque los dos estudiaban juntos, y ahora su hermano menor está en otro aula, en otra área totalmente distinta, súper alejada de ella, porque ella es la más grande y está en el área ya de primaria, ¿no? Entonces, fueron 2 grandes pérdidas para mi hija. Y yo al entenderla, primero yo como madre, y validarle, mi amor, sé que te duele, sé que me extrañas, sé que extrañas a tu hermano. Ese fue el primer paso de sanación para Emma, ¿no? Luego, ahora yo estoy aquí y cualquier cosa que te pase, yo estoy aquí. Y voy a hablar con la profesora. Y me senté a hablar con las profesoras. ¿Y sabes qué me decían algunas? Lo que pasa es que su hija venía llorando y tampoco era la gran cosa, ni que la fuéramos a matar. Yo, para usted no era la gran cosa, le dije. Para usted, con sus ojos de adulto, no es gran cosa el llanto de mi hija. Pero para ella sí,
porque para ella es un gran dolor haber perdido a su madre, a su hermano y entrar a una estructura escolar que no conocía, ¿no? Porque nunca había estado escolarizada. Entonces, imagínate que el timbre, que la cosa, o sea, toda la estructura no sé, tan encasillada que es de una escuela y que ella era un poco más libre acá, ella no tenía eso. Entonces, eso duele, le decía yo a ellas. Eso duele. Y yo lo único que les pido es que la comprendan, que la abracen, que la cojan, que le digan, sí, Emma, duele separarse de mamá, aquí estamos, vamos a estar contigo hasta que lo superes, hasta que te sientas mejor, ¿no? En vez de reclamarle de por qué sigue llorando. Mira, ya era una niña de 7 años casi. Mira que tus hermanitos ni lloran. Mira que tus amiguitos tampoco y tú eres la única. Eso no ayuda en nada. Lo único que le iba a ayudar era que ella se cerrara en su dolor y lo escondiera en su corazoncito de niña y luego esas heridas se repercutieran desde ya para después. Yo le decía a la profesora, señora, yo llevo años pagando terapia porque de niña tampoco podía expresar lo que yo sentía o porque nadie me comprendía o porque nadie me veía. Yo no quiero que pase eso con mi hija. Entonces aquí estoy y bueno, fue bien bonito porque fue una ventaja para mi hija, pero fue también un aprendizaje para estas profesoras porque de verdad que hay mucha gente que está cuidando niños y no está preparada para eso. Y mira, llevamos acá un montón de tiempo y yo quería leer, pero bueno, me emocioné contándote la historia. Ay, perdón. Pero al final lo que quería decir es que de verdad nuestros hijos necesitan ser mirados, ¿no? Sé que no siempre voy a poder ver porque tengo cuatro, porque a veces estoy en la locura, porque se me enferma alguno, se me enferma el otro, pero le pido a Dios y que por lo menos les pueda dar a ellos la confianza de que si yo no veo, ellos me puedan mostrar, ¿sí? Y que después de ver yo pueda actuar consecuentemente, porque yo pude actuar también como adulta y decirle, man, estoy harta de que estés llorando, ya han pasado 3 meses, ¿qué es lo que te pasa? Hija, por Dios, ya tienes tanta edad, mira que ni tu hermano pequeñito hace eso. Y lo hubiese herido más, ¿sí? Ahora mi hija se va feliz, me abraza, me dice, mamá, dame un fuerte abrazo, que sé que más tarde vas a venir por mí. Y se va muy contenta a su escuela, tiene amiguitas, eh, está muy feliz. Entonces, eso para mí ha sido un logro. Obviamente, esto fue más largo, ¿no? El camino. Y lo más fácil hubiese sido reprimirla y decirle, ya no, no más, no más, ¿no? Pero yo prefiero irme por el camino largo, que es el camino de la sanación, de la comprensión, del que ella se sienta vista, y no por el camino corto, que es el de reprimirla, de que ella comience a actuar como yo quiero, como yo espero, como los profesores esperan, como los adultos queremos. No, hay que seguir el proceso natural de los niños y verlos como son, como niños. Entonces, bueno, ese fue un aprendizaje muy largo que te di con muchas anécdotas, pero quería compartírtelo. Y el último aprendizaje como madre que me dejó este libro es que para que mis hijos me perdonen más adelante, debo ser yo también un ejemplo de perdón. ¿Y por qué? Porque todos hemos tenido heridas de dolor. Entonces, yo creo que algo muy bonito que uno también le puede enseñar a los hijos es, yo también perdono, ¿sí? Yo, no es fácil, pero yo perdono a tu padre porque lo amo, yo perdono a tu hermano que me hizo tal cosa porque lo amo, yo perdono a mis amigas, yo perdono a mis padres también, ¿no? Y eso quizá no es que uno vaya a decirle, ¿no? A explicarle tantas cosas a los niños, pero yo creo que eso se siente, ¿no? Cuando un niño sabe que su madre busca esas instancias de perdón, eso se refleja en la relación con ellos, ¿no? Entonces, bueno, esas son los aprendizajes que me dejó este maravilloso libro. Como te digo, son historias, te voy a decir cuántas, bueno, no sé, como unas 10 12 muy bonitas, muy fuertes. En algunas yo lloré. Bueno, sé que dije al principio que te iba a leer la historia que más me gustó de este libro, pero bueno, ya llevamos mucho tiempo, ya llevo 28 minutos, me fui en la lengua, pero creo que lo que te dije era importante. Entonces lo vamos a dejar para el siguiente episodio, ¿qué te parece? El siguiente episodio te voy a leer solo eso, ¿no? Te voy a leer la historia que más me gustó del libro, Cuando mamá lastima. Porque además me ha dado un ataque de tos, que si me escuchas esta voz, bueno, pero ya tenía tiempo sin gripe, así que espero que hayas disfrutado este episodio y que en el próximo, ya sabes, te voy a compartir la historia que más me gustó. Te mando un gran abrazo. Recuerda que puedes seguirme en mis redes, en Instagram como @descalzamamá.despiertamujer. También
te digo que si puedes, quieres y te parece muy importante este mensaje que escuchas en este podcast, le des 5 estrellitas y lo compartas con las madres que tú creas que puedan necesitar este mensaje. Te mando un gran abrazo.